conoce la importancia y el valor ecosistémico que tienen las turberas, ¿ya? Sabemos que son ecosistemas muy importantes tanto para la mitigación y adaptación al cambio climático, nos ayudan y contribuyen a la seguridad hídrica, es un importante punto de conservación de biodiversidad y diversos servicios ecosistémicos que brindan a todas las personas. Entonces, es muy importante en este proceso contar con ustedes, con su participación. Desde el Ministerio les envío nuestros agradecimientos porque mediante estas instancias, mediante su opinión y la pertinencia territorial, podemos fortalecer la elaboración de políticas públicas. Entonces, para nosotros desde el Ministerio es muy importante esta instancia y muy importante contar con su participación activa, ¿ya? Enfrentamos una triple crisis, actualmente una crisis de contaminación, una crisis climática, de pérdida de biodiversidad, y aquí las turberas juegan un rol muy importante para abordar dos de estos frentes, ¿ya? Son muy importantes para enfrentar esta crisis climática y también para enfrentar la pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante para nosotros en nuestra agenda ministerial avanzar en la elaboración de este reglamento para poder implementar las disposiciones que contiene esta ley de protección de turberas. Espero que sea una buena instancia, que puedan aclarar las dudas y que también podamos contar con su valiosa participación y opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por este saludo, también por darnos contexto del espacio que tenemos, ¿cierto?, para generar aportes en este proceso reglamentario que hemos iniciado desde el Ministerio del Medio Ambiente y que hoy día se encuentra en etapa temprana, en etapa de recepción de antecedentes y en esa búsqueda de antecedentes que puedan ser fundados respecto a las materias técnicas. También nos interesa recopilar información de carácter territorial, información de pertinencia que ustedes tengan a disposición y que quieran poner en contexto a nuestros equipos profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, que les permita tener a la vista y nutrir esta propuesta que se está trabajando con participación desde las etapas más tempranas. Nuestra actividad busca, quiero volver a reiterar, busca poder generar esta nutrida agenda de carácter regulatorio en materia de ecosistemas acuáticos y lo que aspiramos a poder contextualizar bien lo que quedó en las consideraciones reglamentarias en la ley de turberas y cómo eso se materializa en la redacción de un reglamento. Por ello, vamos a contar entonces con dos presentaciones de carácter técnico jurídico en donde vamos a ir viéndonos desde el paso de lo regulatorio a cómo vamos a construir este reglamento de la ley de turberas. Pero para dar un primer contexto, el equipo ha preparado un material audiovisual que buscamos también que se acerque desde otros espacios, ¿cierto? Más allá de nuestra voz y explicación, queremos invitarlos a compartir este material audiovisual que se ha construido con el ánimo de acercar esta información tan relevante a la ciudadanía. Así que ahí, Paula, si lo podemos compartir con nuestra audiencia. Quiero reiterar que la actividad la estamos grabando, va a quedar disponible también en nuestro expediente público y a Paula les va a presentar en unos minutos más donde vamos a dejar alojada la presentación que utilizaremos. Y también vamos a dejar grabada esta actividad, así que la información está disponible, nos interesa que circule, porque en la medida que contemos con más acceso a la información, comprendemos de mejor manera la regulación ambiental. Así que esta información va a quedar disponible para la ciudadanía. Vamos con el video entonces para que podamos comprender y acercarnos un poquito más. Paula. Las turberas son humedales únicos donde se forma turba, un material orgánico que sustenta un ecosistema vital para el equilibrio ambiental. Aquí vemos la estructura de las turberas esfagnosas. En la superficie está el pompón vivo, compuesto por el musgo Sphagnum magellanicum, que retiene agua y permite el crecimiento de nuevas capas.
Debajo, el pompón muerto acumula restos de musgos y plantas en descomposición, formando turba. El bosque aledaño interactúa con la turbera, compartiendo agua y nutrientes. Finalmente, el suelo mineral y la roca madre sostienen este ecosistema complejo desde las profundidades. La turba, compuesta por restos vegetales en distintos grados de descomposición, retiene hasta un 90% de agua, convirtiéndose en un gran depósito de carbono. En la superficie, especies como el musgo Sphagnum magellanicum posee la capacidad de absorber grandes cantidades de agua. El suelo de las turberas, saturado de agua y disminuido en oxígeno, ralentiza la descomposición de la materia orgánica, permitiendo la acumulación de carbono durante miles de años. Gracias a esta característica, se estima que las turberas son los sistemas naturales más eficientes en la captura de carbono, almacenando por hectárea más carbono que los bosques nativos. Además, las turberas cumplen funciones esenciales para el bienestar ambiental y humano. Actúan como los sistemas más eficientes para almacenar carbono, regulan el flujo hídrico al reducir inundaciones y sequías, conservan biodiversidad al albergar una amplia variedad de especies. Además, ofrecen recursos como alimentos, plantas medicinales y espacios para la recreación, reflexión y educación. En Chile, las turberas ocupan aproximadamente el 1,4% del territorio nacional. Se encuentran principalmente entre la región de los ríos y la región de Magallanes, con grandes concentraciones en áreas protegidas como la Patagonia chilena, donde se estima que hay más de 3 millones de hectáreas de turberas. Consciente de su importancia, Chile promulgó la Ley 21.660 sobre protección ambiental de las turberas. Esta ley establece un marco legal para proteger las turberas, a fin de preservarlas. Sus objetivos principales incluyen garantizar su preservación como reservas estratégicas de carbono, agua y biodiversidad, proteger su rol en la regulación hídrica y la conservación de especies, y asegurar los múltiples servicios ecosistémicos que brindan, como la provisión de agua, alimentos y espacios culturales. También queda prohibida la extracción de turba en todo el territorio nacional, reafirmando su compromiso con la conservación de estos humedales esenciales. El reglamento de esta ley definirá criterios claros para la preservación, conservación y restauración de las turberas, destacando su papel en la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad, el equilibrio hídrico y la regeneración de su cubierta vegetal. Asimismo, regulará la elaboración, presentación y aprobación de los planes de manejo sustentable de la cubierta vegetal de las turberas. El plan de manejo para la cosecha del musgo permite resguardar la estructura y las funciones esenciales de estos ecosistemas y deberá ser aprobado por el Servicio Agrícola Ganadero, SAG, siempre que cuente con un informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El titular debe demostrar capacidad para monitorear la regeneración del musgo Sphagnum magellanicum y cumplir con la metodología sustentable del SAG. Así, se equilibra el uso del musgo con la conservación de las turberas, promoviendo prácticas responsables y sostenibles que salvaguardan su rol ambiental. Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Muchas gracias, Paula, por compartir también este material que busca, ¿cierto?, desde lo educativo, desde otros recursos, poder acercarnos a la importancia. No todas las personas son expertas y buscamos aproximarnos desde los distintos saberes, desde los distintos contextos, también avanzar en esta regulación ambiental. Sin más, entonces, quiero invitar ya a nuestros colegas, compañeros del Ministerio del Medio Ambiente, que nos acompañan en esta jornada. Gabriel Bustos, abogado de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, y Paula Ott, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente. Hoy día nos acompañan y tienen una presentación conjunta en donde Gabriel va a iniciar dando el contexto de la regulación, nos va a explicar un poquitito de la ley, para invitarnos a entender, ¿cierto?, el paso desde lo que está establecido en el cuerpo legal a cómo podemos avanzar a la construcción de un reglamento que tiene instrucciones, tiene espacios normados absolutamente en este cuerpo legal y cómo podemos llegar a la construcción de un reglamento. Y luego Paula va a continuar con la presentación de
qué insumos necesitamos tener en este reglamento y cómo hemos ido avanzando para poder tener una propuesta borrador que luego se presentará cuando sea sometida a consulta pública. Hoy día estamos en esta elaboración, por lo tanto, buscamos aclarar dudas, buscamos compartir también respecto de los avances que hemos estado generando en esta regulación. Y hay un espacio abajo en su pantalla, en la parte inferior, que dice preguntas y respuestas. Queremos entonces que de momento, mientras vayan presentando a nuestros colegas, puedan ir dejando ahí sus dudas que luego en el espacio final de esta actividad vamos a responder para poder aclarar la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan hacernos. Así que sin más, Gabriel, te invito a que podamos revisar la presentación de la ley de turberas. Voy a compartir pantallas. Confírmenme si se ve, por favor. ¿Bien? Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Ya. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Junto con Paula Ott, profesional de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, vamos a exponer, presentar el contexto en el cual se enmarca esta actividad de participación, la cual busca informar, dar una instancia de información, de ideas en relación al trabajo que se está haciendo para elaborar el reglamento de turberas, ¿ya? El reglamento ordenado, mandatado por la ley 21.660. Algo que es súper importante que tengamos en consideración respecto al contexto en el cual se da esta elaboración de reglamento es que existe una ley, ¿no? La ley 21.660, que ahí, Paula, puedo pedirte que pongas la lámina de la ley, porque yo voy a hacer una introducción respecto a la ley, después, Paula, obviamente, la valoración de estos ecosistemas, de por qué son importantes y después de cómo se están ideando o cuáles son las ideas y las materias que tendría que regular este reglamento. Pero es importante que previo a eso tengamos el contexto de qué es un reglamento, ¿no? La ley tiene un rango legal, tal cual como se señala, un rango constitucional que tiende a regular los aspectos más generales de una materia, ¿cierto? Entonces, la ley de turberas establece diversas materias normadas, principalmente los criterios en consideración generales respecto a cuál es el valor ambiental de las turberas. Em, y tiene un mandato después para que ciertas materias más en detalle sean reguladas por un reglamento, porque un reglamento viene a ejecutar lo que la ley en términos generales regula, ¿ya? Entonces, acá nos encontramos con algo que es muy relevante, que es que antes de la ley 21.660 no existía una disposición legal, o sea, una norma con rango legal que estableciese una regulación orgánica, lógica, coherente, sistemática para las turberas, en especial para las turberas. Eso no existía, quedaba una regulación en términos generales de las turberas en relación a su condición de humedal. Habían ciertas disposiciones particulares respecto a las turberas en ciertos cuerpos legislativos, en ciertas leyes, pero no existía una ley unificada en relación a cómo pretende el Estado hacerse cargo de la protección y del manejo de las turberas, ¿ya? Por eso, en esta tabla ustedes pueden ver las materias que antes ocurrían, ¿no? Con la regulación pasada, que no era especial para las turberas, y las que permite esta ley, la que establece esta ley. Entonces, antes de la ley 21.660, no existía una prohibición a la explotación de la turba. La turba es un elemento que, bueno, después Paula, el video ya dio un marco general, pero ahí Paula podrá entrar más, pero es algo característico propio de las turberas, ¿no? Y es un componente ambiental cuya relevancia es trascendental y no existía una regulación orgánica que prohibiese su explotación. Bueno, con esta ley sí existe y es una disposición que opera de pleno derecho, o sea, es una disposición que la ley dijo, parte de esta prohibición desde la publicación de la ley. Entonces, actualmente, al día de hoy, no se puede explotar turba en el territorio nacional. También, la regulación pasada señalaba que las turberas eran, por ejemplo, había un decreto del SAG que establecía fue un avance considerable en su momento respecto al manejo sustentable de la turbera, pero no había una norma todavía de rango legal que le estableciese un valor ambiental, que nuestro ordenamiento debe ser reconocerle. Bueno,
Con la ley 21.660, las turberas, en términos especiales, se les reconoce un valor ambiental con rango legal y, por lo tanto, con un mandato de protección para el Estado respecto a dicho ecosistema. También, antes de la regulación pasada, se podía aprovechar la extracción del musgo Sphagnum magellanicum con un plan de cosecha. Pero ese plan de cosecha no tenía un entramado institucional que contase de una aprobación o de una regulación especial a cómo se podía otorgar y generar ese manejo. Bueno, con la ley Turberas, la ley 21.660, señala que se puede extraer el musgo Sphagnum magellanicum, pero todavía me cuesta decir esa palabra, pero se puede hacer a través de un plan de cosecha aprobado por el SAC previo informe favorable del SBAP. ¿No? Recordemos que el SBAP es el servicio creado por la ley 21.600 y cuya misión, cuyo objeto es proteger y avanzar en la protección de la biodiversidad en el territorio nacional. Y por último, es que antes el SAC tenía la facultad solo de decomisar respecto a estos smogons de Sphagnum magellanicum sin planes de cosecha y sin ejecutar su aprovechamiento conforme a las reglas reglamentarias que antes existían, pero ahora se ha establecido todo un régimen, tanto por esta ley, en coherencia con la ley SBAP, en que se establecen quiénes son los órganos que podrán fiscalizar el cumplimiento de esta ley, así como sancionar a su vez los incumplimientos de la misma. Este esquema general es importante que lo tengamos en el radar porque después las disposiciones permiten ejecutar o ver cuál es la bajada concreta que tiene en la ley cada una de estos avances. Ahí te pido, Paula, avanzar, por favor. Ya. Bueno, tal cual como ya se introdujo, la ley 21.660 tiene por objeto la protección de estas turberas, ¿no? Y acá se da algo que es muy importante, ¿no? Que establece em, cuál es la finalidad y los criterios que deben ser considerados en dicha protección, porque claro, uno podría decir se protegen ambientalmente las turberas, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Bueno, el fin es, obviamente, preservarlas y conservarlas como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Esos son conceptos de la Ley Marco Cambio Climático, que esta ley claramente se enmarca y es coherente con dicho instrumento, ¿no? Y que tiene que ver con los efectos del cambio climático y a su vez también con las causas del mismo. El equilibrio y la regulación hídrica, entendiendo la directa correlación que tienen las turberas con los cauces de agua superficial y subterráneo, y la conservación, obviamente, de la biodiversidad que estas comprenden y de los múltiples servicios ecosistémicos que proveen. A su vez, el artículo segundo da diversas definiciones y por fin hay una definición legal de, bueno, cuál es el manejo sustentable de la cubierta vegetal de las turberas, del Musus Sphagnum magellanicum, de la turba, que es sobre la cual recae la prohibición, y de la turbera, que es este tipo de ecosistema en términos generales, ¿ya? Y ahí está, bueno, algo que ya había adelantado, que era el artículo tercero respecto a la prohibición, ¿no? Esta prohibición que rige desde la plena publicación de la ley, que es la prohibición de extracción de turba en todo el territorio nacional. Eso. Siguiente lámina, por favor. Gabo, ahí para complementarte, Dale. ¿qué se entiende por manejo sustentable la cubierta vegetal de las turberas? La ley dispone que es la forma de utilizar racionalmente la cobertura vegetal de las turberas. Ya, ¿qué se entiende por Musgo Sphagnum magellanicum? Es una especie vegetal perteneciente a la familia de las briófitas, comúnmente denominada como musgo de turbera o también denominado pompón. ¿Qué se entiende por turba? Es la mezcla de restos vegetales o materia orgánica muerta en distintos grados de composición, no mineral, ni fosilizada, que se ha acumulado condicionada a anegamiento y presentes en las turberas, es decir, lo que está en las profundidades, ¿verdad? Entendemos turba como lo que está en la profundidad, que está prohibido, ¿verdad?, por el artículo 3, y lo que está sobre esta turba es el musgo sphagnum o otra cobertura vegetal, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de turberas, eso lo podemos hablar después. Y turbera, el tipo de humedal que se caracteriza por la producción de turba y que contiene en su superficie especies vegetales. En este sentido, ahí la ley establece turbera como no solamente turberas de Sphagnum, sino cualquier tipo de turbera que tiene la capacidad de producir turba. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí, muchas gracias, Paula, porque efectivamente eso es algo esencial de esta ley. Cuando esta ley protege las turberas, no la restringe exclusivamente, en términos generales, a la definición de turbera
a las turberas esfagnosas, que son aquellas que tienen Sphagnum magellanicum, sino que es cualquiera que cumpla, en el fondo, con la definición establecida para turberas. Eso para que lo tengamos en el radar en relación a los criterios y a las prácticas y usos sustentables que estima la ley para la debida protección y uso racional de las turberas. Vamos ahora hacia la siguiente lámina. Ya. Bueno, el artículo cuarto, como vimos, el 3 era la prohibición de la explotación de la turba, ¿no? Que es esta tierra que estaría como debajo de la cubierta vegetal. Pero el artículo cuarto, entendiendo que parte de los servicios ecosistémicos que brindan las turberas, sobre todo para prácticas antiguas, históricas también, en que se ha aprovechado el manejo de las turberas, es justamente el manejo sustentable de la cubierta vegetal de Musco Sphagnum magellanicum. Y esto es importante, o sea, la idea de esta ley es cambiar en la práctica también traer a cuál es la forma en la cual en nuestra regulación general ya en materia ambiental entendemos que deben aprovecharse o manejarse los componentes ambientales o los recursos naturales, como también se les denomina, eh, que tiene que ver con un manejo sustentable o que permita a su vez la mantención y el debido resguardo de estos ecosistemas. Bueno, actualmente la ley comprende justamente un plan de manejo, como pueden ver, la norma lo señala expresamente, y cuyos contenidos van a ser abordados en el reglamento que se debe elaborar y que es parte del cual se enmarca esta etapa de participación temprana y que establece algo que es esencial, que es que a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Que era uno entregaba un plan de cosecha, no, actualmente se requiere la aprobación del plan de manejo para poder aprovechar la extracción de la cubierta vegetal, ¿ya? De Musgo Sphagnum magellanicum. Y que esa aprobación la va a dar el SAG previo informe favorable del SBAP. Eso está mandatado por ley, es parte de los bordes de lo que el reglamento puede hacer, porque un reglamento no puede ir contra la ley, tiene que ejecutar la ley, y por lo tanto tenemos que regular y establecer cómo se va a dar esa relación entre SAG y Servicio de Diversidad para poder entregar estos planes de manejo a quien lo solicite, cumpliendo los requisitos que el reglamento en coherencia con la ley definan. Bien. Ahí está, hay dos requisitos, pero después ahí Paula podrá entrar más en los requisitos respecto al cumplimiento metodológico de recolección y acreditar la capacidad de monitoreo, porque estas materias tienen rango legal. Significa que los planes de manejo sí o sí deben considerar estas dos materias. Sin embargo, obviamente, y esa es la idea de todo este proceso de elaboración normativa, es que junto con el análisis que vaya dando el ministerio, se presenten antecedentes respecto a cuáles son ideas que los ciudadanos, acá ustedes que participan en este tipo de instancias o que participarán en las que vengan a futuro, puedan presentar, proponer ideas y participar en todo lo que tiene que ver con la elaboración de este reglamento. Sí. Ahí, Paula, ¿quieres complementar algo o seguimos? Sí, es que esto no está en otra lámina, Gabriel, entonces yo creo que igual es Ah, ya, importante como perfecto. quizás como recalcarlo. Claro, acá la ley establece que el titular al menos debe cumplir estas siguientes condiciones. Esto es el piso mínimo, podemos decirlo. Entonces, el acreditar las capacidades de monitoreo es algo que no está establecido. Eventualmente el reglamento lo va a señalar o en su futuro, después de la implementación, ¿verdad?, de este reglamento. ¿Qué se entiende por la regeneración de la capa vegetal, de la recolección? Es algo que también debemos como en su futuro también tener claridad de ello. Y el cumplimiento metodológico de la recolección, ¿verdad? Cómo se recoge este musgo, lo va a establecer el SAC. Eso como para recalcar. Sí. Posterior después... Dale, Gabriel, disculpa. Sí, es súper importante eso, que para que también entiendan el contexto en el cual se da esta elaboración. La ley tiende a regular materias generales como cuáles son los requisitos mínimos. Estos son requisitos mínimos de la ley, pero que en un reglamento se pueden detallar, avanzar y especificar en relación al contenido de la ley, cuáles van a ser estos requisitos mínimos que sí o sí debe considerar el reglamento. Súper. Después del artículo 4 viene el artículo 5, que es específicamente todas las disposiciones del reglamento, pero que lo vamos a ver después, así que nos saltamos al artículo Así es. 6. Sí. Y el artículo 6 entrega justamente
cuál es el marco que previo a la ley 21.660 no existía y que ahora existe, que es que el incumplimiento de las normas establecidas en la ley, en esta ley, va a ser fiscalizado y sancionado por el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, de conformidad a las reglas generales que dicho servicio tiene en materia de fiscalización y sanción. Y esto es sin perjuicio de las potestades que el Servicio Agrícola Ganadero tiene en el marco de su objeto legal y su ley orgánica para poder fiscalizar y sancionar en los términos de su normativa y competencias específicas. ¿Ya? Y acá existe un instrumento que también está considerado en la ley SBAP en general, que es que el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, junto con el Servicio Agrícola y Ganadero, pueden hacer convenios de encomendamiento de funciones para la fiscalización, lo cual va a permitir operativizar y finalmente implementar de mejor manera la fiscalización y la sanción de los incumplimientos a la ley de Turbera. Entonces, actualmente, a diferencia de antes, se entrega un marco institucional que permite, que permite fiscalizar y permitir el verdadero cumplimiento de la ley que antes no existía, en pos de avanzar en la protección de este tipo de ecosistemas, entendido el valor legal que actualmente tiene la protección de este tipo de ecosistemas. Este es el marco general de la ley. Este es finalmente los bordes de lo que tenemos que hacer en la elaboración del reglamento y que respecto al cual la idea es que ustedes puedan opinar, enviar presentaciones, o sea, estamos justamente en un periodo de participación temprana para que este ministerio finalmente, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, pueda formular, idear y diseñar un reglamento que efectivamente pueda hacer partícipe a la ciudadanía en su elaboración. ¿Ya? Ahora dejo ya la palabra más a Paula Ott para que ahonde más en los temas propios de cuáles son las ideas o las materias que debería abordar este reglamento y siempre entendiendo el valor de este ecosistema. Súper, Gabriel, muchas gracias. Se desordenó un poquito la presentación, así que voy a tratar de darle forma. Bueno, como bien ya dejó claro el Gabriel cuáles son las disposiciones de la ley, ¿verdad? En su artículo 5 se establece cuáles son las materias que hay que regular, ¿verdad? En el marco de la ley 21.660. Es importante aclarar que en el transitorio segundo de esta ley se establece un plazo, un periodo de 2 años para elaborar este reglamento. Y bueno, ese plazo, ¿verdad?, entra en vigor desde la promulgación de la ley, que fue el 10 de abril, si no me equivoco, del 2024, del año pasado. Entonces, a mí igual me gusta como explicar un poco el reglamento desde una lógica como de las turberas, ¿verdad? Como les expliqué en un principio, la ley define qué es una turbera, y en Chile hay turberas no solamente en la Patagonia, ¿verdad?, en la zona austral, sino también en el norte de Chile, donde están los bofedales, ¿verdad?, humedales altoandinos, que también tienen la capacidad de producir turba. Entonces, dentro de la definición bien amplia y general que nos estableció esta ley, podemos decir que también tenemos turberas a lo largo del territorio nacional, ¿ya? Entonces, el reglamento podríamos decir que tiene como dos brazos. Por un lado, nos mandata a definir criterios y prácticas para la preservación, restauración y conservación de las turberas, es decir, general. Esa parte del reglamento, ¿verdad?, va a ser bien general para todos los tipos de turberas, tanto altoandinas como turberas australes, no solamente de musgo sphagnum, sino también turberas de pulvinadas, ¿verdad?, graminoides, que tienen otras coberturas vegetales que también las encontramos en otras regiones del país, ¿ya? Y por otro lado, mandata a regular el procedimiento para elaboración, presentación y aprobación de los planes de manejos de la cubierta vegetal del musgo Sphagnum magellanicum, ¿ya? Este musgo y estas turberas con este musgo se ubican en el territorio austral, ¿verdad?, de Chile, entre la región de los ríos y la región de Magallanes. Entonces, todo lo que regula esa parte del reglamento va a ser para esas turberas que están ubicadas en la zona austral, ¿ya? Hubiera sido mejor tener un gráfico, pero para la próxima. Entonces, el artículo 5 establece que este reglamento será expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad?, y el cual debe estar suscrito por el Ministerio de Agricultura.
Y como les mencionaba, regulará los criterios y prácticas que permitan la conservación, preservación y restauración de las turberas. Estos criterios y prácticas para estos distintos tipos de acciones, ¿verdad?, van a ser para todo tipo de turberas, como les decía, ya sea en altoandinas, bofedales o australes. Ya además la ley nos establece cuáles deben ser al menos los criterios que debe contar este reglamento. No menciona nada para prácticas, pero sí para criterios. Y menciona que los criterios al menos que se deben considerar son el rol que cumplen las turberas para la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, los múltiples servicios ecosistémicos que proveen, la seguridad y regulación hídrica, las condiciones de regeneración de las turberas y los agentes forzantes de sitio que forman estas turberas, ¿verdad? Las distintas variables ambientales que pueden dar lugar a una turbera. Por tanto, es un rango bastante amplio a considerar para estos distintos tipos de acciones. Quiero recalcar que es súper importante el tema de las prácticas, porque aquí vamos a tener que definir más o menos qué se puede hacer en cada una de estas acciones, considerando prácticas ya culturales, ambientales, ¿verdad?, de educación ambiental, qué sé yo, o de carácter científico para poder dar un piso mínimo para lograr esto. Como muy bien dijo el Gabriel, igual el reglamento no es muy específico, pero la idea es un poco abundar en mucho más lo que lo establece la ley, que es de carácter más general. Esto, como les decía, es en disposiciones para todo tipo de turberas, y luego la ley comienza a definir lo específico para las turberas de Musco Sphagnum magellanicum. Entonces dice que asimismo el reglamento regulará el procedimiento para la elaboración, presentación y aprobación de los planes de manejo de las turberas de Musco Sphagnum conforme a lo señalado en el artículo 4. Si se acuerdan, en el artículo 4, el Gabriel mencionaba que al menos se debe acreditar, establece que se debe aprueba el plan de manejo, el SAC, previo informe favorable del SPAP. Entonces eso ya nos está diciendo un poco cómo va a ser el procedimiento, ¿verdad?, para la aprobación de este plan, y además nos establece cuáles son las condiciones mínimas que debe contar este plan. Como muy bien mencionaba el Gabriel, son el monitoreo de regeneración de la cubierta vegetal y la metodología de recolección. Entonces ya nos menciona ahí también cuáles van a ser el procedimiento de elaboración, al menos qué debemos contar como titular para poder elaborar este plan de manejo. Entonces, tenemos el procedimiento de elaboración, cómo se debe elaborar este plan. El artículo 4 señala que el SAC junto con el SBAP pueden elaborar un informe tipo, que eso va a ser súper útil, ¿verdad?, para poder presentar estos planes de manejo y que cuentan con un estándar común, ¿verdad? La presentación de este plan debe decir dónde se debe ingresar, los tiempos, ¿verdad?, cuáles son las iteraciones entre los servicios, y qué va a contar el contenido, qué va a contener, ¿verdad?, para aprobar estos planes. Lo más importante que nos establece el artículo 4, ¿verdad?, de carácter general, es que el plan debe asegurar que no se modifique permanente las estructuras y funciones de la turbera. Y ya hemos recalcado en reiteradas veces, ¿verdad?, cuáles son las funciones, ¿verdad?, para la mitigación y adaptación al cambio climático, para la conservación de la biodiversidad, regulación hídrica, etc. Entonces, estos elementos que se van repitiendo van a ser también el piso mínimo para poder elaborar esta etapa del reglamento. Y finalmente, también indica que se deberá establecer los medios, ¿verdad?, por dónde, cómo, a través de los cuales los intermediarios y los exportadores que envasen y distribuyan este musgo deberán acreditar ante el SAC que es la procedencia que se encuentra asociada a un plan de manejo debidamente aprobado, ¿verdad? Esto lo llamamos también trazabilidad, es decir, desde que X titular presenta un plan de manejo aprobado y lo vende y se exporta, debemos acreditar que durante toda esa cadena de producción el musgo cuenta con un plan de manejo aprobado, ¿ya? Y esto es súper importante y bueno, es un gran desafío para la institucionalidad. Estas son las materias que establece el reglamento. En estos momentos, ¿verdad?, estamos en elaboración de un anteproyecto. Como muy bien dijo Karen, no hay nada escrito, no hay nada escrito en piedra, pero estas etapas son súper importantes para hacer llegar a la ciudadanía la información y tratar de dar la bajada de lo que establece la ley y poder hacer un documento más vinculante y participativo, ¿verdad? Entonces,
para finalizar, este es el proceso de elaboración en el que estamos en el anteproyecto del reglamento, el cual cuenta con distintas etapas, ¿verdad? Estamos en una PAC temprana de elaboración de una propuesta, luego esto pasa a una etapa de consulta pública, luego de la consulta pública, ¿verdad? Y la subsanación de estas observaciones, elaboración de un proyecto definitivo, que luego debe ser aprobado por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, y luego de eso, toma de razón en la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y posteriormente publicación del Diario Oficial. Nosotros en esta etapa que estamos actualmente, dentro de la primera etapa, que es la PAC temprana de elaboración de la propuesta, ¿verdad? Iniciamos una etapa de periodo de información pública. ¿Por qué? Porque es súper importante, ¿verdad?, que pues, ustedes puedan entregar información que sea útil para la elaboración de este reglamento, y habilitamos distintos canales para que puedan recibir esta información. En primer lugar, esta resolución que fue publicada en el Diario Oficial, ahí le pido apoyo al equipo que me diga cuál fue la fecha, que fue aproximadamente hace un mes, si no me equivoco, mandata la formación de un expediente electrónico, ¿verdad?, que está ahora habilitado en la página web humedaleschile@mmea.gov.cl. Luego solicita a los actores, también mandata, o hace un llamado, más que nada, disculpen, a que los distintos actores de la cadena productiva que trabajan en el rubro puedan inscribirse a un formulario. Esto a propósito que el transitorio, si no me equivoco, segundo de la ley, establece que la elaboración del reglamento debe considerar la opinión de diferentes actores de la cadena productiva. Y por eso, dado que el Ministerio tampoco tiene relación directa con estos actores, generalmente, obviamente el Ministerio de Agricultura sí, quien lleva un vasto trabajo con ellos a propósito del decreto 25, nosotros hicimos este formulario, ¿verdad?, que ahí está el código QR para la inscripción de estos actores. La información, Gabo, ayúdame, va a ser tratada como O sea, bueno, sensible. sí, trataremos la información y todo con carácter de información sensible, debido a que hay información que debemos resguardar, entendido que tiene que ver con datos personales, de información de datos personales de la ciudadanía y de quien presente, de quien presente como parte de la cadena productiva. Exacto. Y esto lo hicimos principalmente para que en un futuro podamos elaborar mesas de trabajo con estos actores, principalmente, no quiere decir que con otros actores no, sino que es para hacer un llamado directo a ellos. Me dicen que no se escuchó lo que dijo Gabriel. Ah, bueno, lo repito, de que debido a que hay datos personales, son tratados como información sensible, ¿se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Con el objeto de resguardar la debida privacidad de esos datos y entendiendo que, tal cual como lo señala Paula, la recopilación de esa información es muy importante para el Ministerio porque después permitirá hacer mesas de trabajo e incluirlos en la elaboración del reglamento, pues hay además un mandato legal de que deben ser considerados en la elaboración del mismo. Así que la idea es que participen, de que si son parte de la cadena productiva, se inscriban para poder considerarlos debidamente en la elaboración del reglamento, sin perjuicio que también, además, miembros de la sociedad civil en lo que estime pertinente pueda participar, y también la idea es fomentar la participación en las instancias que corresponden, ¿no? Que todavía quedan varias. Así que eso. Perfecto. Gracias, Gabriel. Y bueno, además establece un periodo de 30 días hábiles para aportar información antecedentes cualquier persona natural y jurídica. Los canales, bueno, ese es el correo reglamentotturberas@mma.gov.cl, o las distintas oficinas de parte de la Seremi del Medio Ambiente, ya a lo largo de Chile. Este periodo está habilitado hasta el 8 de abril, quedan como 2 semanas aproximadamente, entonces hacemos un llamado y reiteramos a participar, a enviar información. Toda información es útil, desde estudios técnicos, no es necesario que ustedes sean autores de estos estudios, o desde sus saberes, ¿verdad?, locales, también esa información es muy útil, no solamente desde los que extraen el mujo, sino también para poder establecer estos criterios y prácticas para las turberas, que es en general. Así que, bueno, sin más, esta era mi presentación. No sé si vale tanto la pena que vuelva atrás. Karen, ahí creo que quedó un poco, se me desordenó un poco. Muchas gracias, Paula. Ahí la podemos bajar. Bueno, vamos a dar las gracias a Gabriel, a Paula por su presentación muy completa. Salieron muchas dudas que ya tenemos en el chat y con ello ya quiero
iniciar la segunda parte, que es en el fondo esta interacción, es poder generar este espacio de aclarar dudas. Agradecer ahí también a Sergio Zagrafi, que está tras de cámara respondiendo consultas que han ido saliendo mientras hacían las presentaciones Gabriel y Paula, y esperamos poder seguir también respondiendo todas las consultas que aquí nos quedan. Han sido preguntas muy significativas respecto del avance y vemos también el gran interés que genera esta materia. Así que ya tenemos una mano ahí que Mireia nos está solicitando. Le vamos a dar un pequeño momento todavía antes de darle la palabra, porque vamos a responder las primeras consultas que tenemos acá en la página. Así que vamos con la primera. Dice Álvaro Gutiérrez, nos pregunta, ¿debe ser especificado el detalle, contenido y requisito de un plan de manejo, tiempos regulados por la autoridad? ¿Especificar manejo solo asociado a la recolección para su explotación u otros? Esa es la pregunta que nos hace. A ver ahí, desde dónde la tomamos, desde lo jurídico, Puede desde ser de los lo, dos. Yo creo que puede de ser los de dos. los dos. Sí, ya, Pasamos jurídicamente, entonces. sí, gracias Karen. Es una buena pregunta. Tal cual como, la idea de lo que fue planteado en su momento es que el plan de manejo, en los términos que quedó regulado por el artículo cuarto, es bastante amplio, en el sentido de que no se estableció, se establecieron solo dos requisitos mínimos que debe considerar el plan de manejo, que es la metodología que tiene que elaborar el SAC y también formas de monitoreo para que, en el fondo, resguardar que ambientalmente sea llevado de la forma que corresponde. Ese es el marco mínimo que debe considerar el reglamento. Lo demás, justamente, es lo que salga a partir tanto del trabajo propio del ministerio, coordinado con el Ministerio de Agricultura y levantado por la ciudadanía y por la cadena productiva en la elaboración de lo que es el reglamento. Y en respecto a lo que corresponde más a un manejo sustentable o qué materias deben considerar un manejo, ahí dejo a Paula en lo más técnico. Disculpe, ¿cuál es la pregunta de quién era? Estoy un poquito enredada con él. Álvaro Gutiérrez nos preguntaba sobre el plan de Álvaro, manejo. En detalle, debe ser especificado el detalle, contenido y requisitos de un plan de manejo, tiempos regulados por la autoridad, y nos pedía que especificáramos el concepto de manejo, si estaba solo asociado a la recolección para explotación u otros. claro, es que la ley define qué es plan de manejo y dice que es la forma de utilizar racionalmente la cubierta vegetal de las turberas con enfoque ecosistémico, manteniendo las características ecológicas de la misma y de conformidad con lo que disponga el reglamento. Entonces, en teoría, el reglamento igual debiese, como dijo Gabriel, dar una bajada a lo que se entiende por este manejo y eventualmente o no establecer criterios. Entonces, claro, eso va a ser como algo que vamos a ver a posterior. No creo que haya una respuesta quizás un poco más técnica. O sea, en materia, sí, justamente en esa línea, en materia, por ejemplo, de criterio y prácticas sustentables en el uso racional de los ecosistemas, por ejemplo, si ustedes quieren, sobre todo la ciudadanía, ver cómo ha sido regulado otro reglamento, eh, el reglamento de humedales urbanos, que es el decreto 15, señala, por ejemplo, prácticas de manejo y uso sustentable de los humedales. No hay un plan de manejo asociado, así que tienen que tener eso en prevención, pero sí hay criterios respecto a la integridad ecológica, al régimen hidrológico de los humedales y al uso racional de los humedales, ¿no? Entonces, hay elementos, hay ciertos criterios que en línea de lo que, justamente lo que estaba planteando Paula, como ministerio tenemos una instancia para poder abordar en relación a las turberas y que la idea es que también ustedes levanten, por ejemplo, cuáles son prácticas o usos que ustedes estiman, por ejemplo, sustentables en el manejo de las turberas, en la forma en que debe aprovecharse, etcétera. Para eso justamente es la instancia de poder levantar esa información. Súper, tenemos más consultas. Acá tenemos una directamente que la puedes responder tú, Paula. Mauricio Arredondo nos dice, ¿cada cuánto exactamente crece el musgo Sphagnum magellanicum? ¿Cuál es la fuente de la respuesta? Yo creo que es bien concreta la pregunta.
Sí, bueno, hay hartas como teorías al respecto. Yo creo que quizás esa respuesta la pudiésemos mandar después, Karen, con la cita y algún paper asociado a ello, ¿te parece? Por supuesto, también podemos dejar esos papers para que en el fondo queden de Sí. conocimiento, lo podemos ir subiendo al enlace. La idea es que vaya circulando también información de carácter técnico y nos va nutriendo. Tenemos otra de Carla Soto que nos dice, ¿cuál es la contextualización de la ley en torno a las turberas en el archipiélago de Chiloé, donde las turberas de altura son los almacenes de agua para el territorio? A ver, muy interesante la pregunta porque da un marco concreto de qué pasa con las turberas que justamente están en Chiloé y en donde está señalando ahí la persona. Lo primero es que esta ley no distingue regiones o geografías de la turbera, sí da un marco respecto a los planes de manejo de Sphagnum magellanicum, que obviamente es para turberas esfagnosas que están, y ahí, si mal no recuerdo, la Paula puede confirmarlo o no, en general de la región de los lagos, los ríos hacia el sur. Em, por lo cual, pero no concretiza ni señala regiones en especial. Entonces, esta ley en particular no regula en términos especiales respecto a otras regiones las turberas de Chiloé, ¿ya? Sin embargo, la norma que sí aborda eso es una norma paralela, que es la del Código de Aguas, para que la tengan en referencia, que tiene que ver con, obviamente, cómo es el campo regulado de Código de Agua y que eso ya es materia de MOP de GA, pero que sí hace en relación a prohibiciones y obras a prohibiciones de obras de drenaje finalmente a utilización de ese tipo de proyectos para las turberas inventariadas y ahí se consideran las regiones de los lagos hacia el sur. Y si mal no recuerdo, Chiloé está incluida en esa norma, pero esa es de un cuerpo regulatorio paralelo, ya Código de Aguas, y si bien es cierto, se debe leer en coherencia con esta ley de turberas, no es del alcance de esta ley en particular. Esta ley es para todas uno, es para todas las turberas en todo el territorio nacional y en especial el plan de manejo es para las turberas esfagnosas. Muchas gracias, Gabriel. Y ahí quiero enlazarla con otra pregunta que teníamos aquí, que nos había llegado de Sebastián Tretnik, que nos deja saludos desde Fundación Replantemos Chile y nos pregunta precisamente, nos deja que cree que estamos avanzando en un buen sentido, pero la pregunta es, ¿qué pasará puntualmente con Chiloé? Yo creo que en parte respondiste con la pregunta anterior, que esto es un proceso de carácter nacional, así que pero también ya la damos por respondida. La persona que nos había levantado la mano desapareció, así que no es que no queramos darle el espacio para hacer su consulta, pero se nos desapareció del panel, no sé si se le bajó la manito, si la había levantado sin querer, así que voy a continuar con las otras preguntas que tenemos por escrito y ahí levanta su mano Patricio Segura, a quien le vamos a poder asignar entonces poder hacer una pregunta. Alfredo Caro nos deja en escrito y quiero invitarlos también, hay algunos que están dejando en el chat que nos hagan por el espacio de preguntas y respuestas, porque ahí estamos respondiendo estas que estamos leyendo. Alfredo Caro nos dice, ¿se tienen considerados requisitos especiales para los permisos en el caso del archipiélago de Chiloé? Entendiendo que la realidad territorial es totalmente distinta a la del continente. No tenemos aguas de deshielo de montañas, por ende los reservorios de agua dulce son las turberas, pomponales y bosque nativo. Todo lo anterior con una muy baja protección y considerando el funcionamiento de la ley que regula la tala de bosques, la verdad es que es muy complejo que la comunidad confíe en una buena regulación de cosecha de turberas, que una vez se impactan ya no hay vuelta atrás. Yo creo que también va en la línea de lo que ya nos había mencionado Gabriel. No sé si quieren Sí, me profundizar parece algo más importante. respecto a lo que nos dice Sí, Alfredo. gracias, Karen. Sí, me parece importante complementar algo en términos de lo que podemos hacer como reglamento. O sea, efectivamente, la ley no establece distinciones en función de la geografía para entregar los planes de manejo o para regulaciones especiales. Sin embargo, la elaboración del plan de manejo justamente y la aprobación, las condiciones para aprobación, justamente es parte del mandato legal
para la elaboración del reglamento. Y en esa línea, y por ejemplo, por eso es importante que se levante la información pertinente, nada obsta de que en función de ciertas consideraciones, por ejemplo, a cómo cuál es el origen finalmente de los cauces de agua o de las reservas de agua, se dan consideraciones que la aprobación de los planes de manejo puedan aprobar y que eso sí sea algo relevante y pertinente, por ejemplo, para la provincia de Chiloé eh, o para otras provincias en función de cuáles son las características que tiene, porque evidentemente un plan de manejo, si bien es cierto, no tiene una regulación específica o bajada en la ley, no significa que para su aprobación puedan ser consideradas evidentemente las condiciones territoriales del sector que vaya sobre el cual vaya a recaer ese plan de manejo. Evidentemente, tal vez la situación de un plan de manejo en Chiloé sea distinta a la de Aysén o de otros sectores. Eso es razonable y eso puede quedar efectivamente en el mandato de los contenidos que el SAC, previo informe favorable del servicio, debe aprobar. Gracias, Gabriel. Tenemos aquí a Patricio Segura. Te pedimos, Patricio, que nos cuentes desde dónde, de qué espacio nos acompañas y que hagas tu pregunta, por favor. Hola, sí, de la región de Aysén, en realidad del lago General Carrera, donde tenemos harto sphagnum y turberas. Eso, pues seguita de Puerto Guadal. Mi consulta es si el reglamento puede avanzar en generar mecanismos de monitoreo y fiscalización. O sea, en el fondo, si puede establecer mecanismos de fiscalización, mecanismos de monitoreo, incluyendo incluso la participación de la ciudadanía en los mecanismos de monitoreo y fiscalización. ¿Se puede avanzar en eso? ¿Tiene la competencia para eso? Y lo otro, las turberas tienen que estar cadastradas, igual que el musgo sphagnum relacionado para tener cierto nivel de protección. Nosotros somos parte de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y nos interesa ese tema, hemos estado involucrados en eso acá en Aysén, la Patagonia en general. Eso. Gracias, Patricio. Sí. Eso también puedo partir yo contestando y ahí Paula tal vez me puede complementar si lo estimo pertinente. Muy interesante lo que plantea Patricio. Los bordes de un reglamento es que no puede arrogarse materias de ley y todo el régimen de fiscalización y sanción está establecido a nivel legal, ¿ya? En el entendido de que es la ley la que puede establecer qué materias son sancionables y cuál es la sanción aplicable a esas materias. Sin embargo, este reglamento efectivamente puede establecer mecanismos de coordinación para llevar adelante esa fiscalización y sanción. Pueden ayudar a establecer canales de información, canales de recopilación de, por ejemplo, de denuncia u otras materias. Eso efectivamente lo puede hacer un reglamento en el entendido de que tiene que ver con los fines de la ley, pero no puede cambiar las sanciones y las atribuciones que estableció la ley. Y en ese sentido es tanto la ley de turberas, la ley 21.600 que crea el SBAP, así como las potestades propias que va a tener el Servicio Agrícola y Ganadero en función de toda su normativa especial para finalmente fiscalizar y sancionar todo el entramado que regula o que tiende a proteger a las turberas. Eso respecto al marco y al borde legal. Respecto a lo otro, es decir, a si se requiere que estas turberas estén inventariadas o no, ahí hay que hacer una distinción previa, que es, esta ley no sujetó su protección a turberas inventariadas y por lo cual aplica de pleno derecho a todas las turberas estén inventariadas o no, ¿ya? Y por lo tanto, la prohibición de extracción de turba aplica a todas las turberas que existen en Chile, aun cuando no haya estado inventariada, ¿ya? Eso en términos generales respecto de la ley 21.660. Pero previo a esa ley se dictó la ley SWAP, que es la ley 21.600, que yo sugiero igual que de verdad, o sea, estamos, todo acá lo que nos interesa las turberas y el ecosistema, es súper importante que veamos las relaciones con las otras leyes. Y la ley SWAP establece todo un entramado para la protección de los humedales. Y las turberas, siendo un humedal, también les aplica ese entramado y está regulada de cierta forma la ley para que sea coherente con la ley SWAP. Y la ley SWAP mandata a inventariar todos los humedales del país y entre ellos, evidentemente, también las turberas. Entonces, en principio, todas las turberas van a estar inventariadas en un inventario del SWAP y que está muy, muy avanzado. Ahí Paula puede avanzar porque ya existía un mandato de inventariar las turberas a propósito de la norma que les comenté antes del Código de Agua, que mandataba a tener un inventario de las turberas. Entonces, la pregunta es, ¿esta ley se sujeta a un inventario? No,
pero eso sin perjuicio de que por la ley SBAP tienen que estar todas las turberas inventariadas para poder cumplir con el mandato del artículo 38 de la ley 38-39, ahí sugiero confirmar, de la ley 21.600. Ahí, Paula, si quieres complementar algo. Artículo 39. Sí, solo a modo de complementar a lo que menciona Gabriel, el Ministerio de Medio Ambiente en este momento cuenta con un inventario nacional de humedales, el cual están identificadas las turberas. Llevamos desde el año 2021, si no me equivoco, identificando las turberas de la región de los lagos. Luego, el año 2023, estuvimos trabajando en la región de Aysén. Ese catastro específicamente no está fusionado al inventario que ven hoy en día en la página, pero sin embargo lo pueden solicitar por los distintos canales, ya sea de transparencia o IRIS del ministerio. El estudio también está publicado en el CINIA, y en este momento estamos con una consultoría para identificar las turberas de la región de Magallanes. Así que llevamos un arduo trabajo en ese sentido. En el año 2020 también identificamos los bofedales entre la región de Arica y Coquimbo. Entonces, bueno, esos insumos después van a ser obviamente entregados al servicio de biodiversidad, que también mandata tener un inventario nacional de humedales, y que, bueno, después va a tener también implicancias para el artículo 40 y 41 relacionado a los criterios de uso sustentable y los permisos. Excelente. Quiero agradecer públicamente a Patricio Pacheco Cancino, quien nos dice que a propósito de los aportes científicos nos deja disponible un artículo que publicaron recién, ¿cierto? Y nos deja el enlace. Quiero invitar ahí a Patricio, si gusta compartirlo, lo puede dejar en el chat de amplia divulgación. Nosotros lo acogemos, lo recepcionamos y por supuesto que el equipo lo va a revisar como antecedentes que nutren esta propuesta. Así que muchas gracias, Patricio. Te invito a que lo dejes en el chat, así todos los asistentes de esta actividad también pueden tener acceso a ese material de estudio. Y un espectador anónimo nos pregunta si vamos a tener acceso a esta grabación y me ayuda a volver a reforzar que efectivamente todas las actividades que realizamos en el marco de procesos participativos quedan disponibles. Hoy día cerramos la grabación, luego hay que hacer el procesamiento, pero se publica ya a partir de mañana. En la página va a estar disponible. Lo mismo que nos pedían respecto del video. El video está disponible en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente, el video que mostramos al inicio de esta actividad. Está de amplia divulgación, eso significa que si en sus clases, en sus grupos de estudio, grupos de interés quieren divulgarlo, por supuesto que la idea es esa, que sea de material educativo, que permita acercar esta información que a veces es un poco compleja, entenderla desde una arista más cercana. Así que muchas gracias ahí por sus consultas. Seguimos con preguntas. No tenemos más manos, así que vuelvo a reiterar, si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, estamos disponibles para ello. Nos preguntan por ahí si Carol Alvarado nos dice, ¿modificó el código minero respecto a la extracción de la turba? Esa pregunta es bien concreta, a ver si ahí, Gabriel, nos puedes ayudar. La ley no trajo una modificación expresa a otros cuerpos legales, ¿ya? Además, el Código Minero aborda más que nada el procedimiento y las sustancias que son concesibles. Sin embargo, la extracción de prohibición de turba, o sea, la prohibición de extracción de turba aplica para todo tipo de actividad, minera, no minera, de energía, de lo que sea, porque es una disposición prohibitiva sin condiciones, sin condicionamiento, sin, sin disposición transitoria, opera de pleno derecho desde la publicación de la ley el 10 de abril del 2024. Entonces, aun cuando no haya cambiado por ejemplo, esto tiene que ver también con la historia en la cual las turberías y los humedales en general estaban regulados. Antes, por ejemplo, el drenaje de humedales, actividades que son, que eran prácticas realizadas previamente, se hacían sin una disposición expresa. Sin embargo, con esta ley, y finalmente también con toda la regulación que ha habido de humedales, se tiende a prohibir y avanzar en la protección de estos ecosistemas. Así que, si bien es cierto, la norma no trae una
prohibición, una modificación expresa a disposiciones de otra ley, en especial una modificación expresa, uno puede interpretarla ya a partir de su calificación de sustancia no fosilizada, de materias que tienen que ver con concesión, pero efectivamente no es que haya traído un levantamiento a las materias que son concesibles o no. Sin embargo, por el valor ambiental que otorga y por no establecer condiciones a la prohibición, aplica para todo tipo de actividades, para todo tipo de concesiones, sin perjuicio de que es la aplicación directa de la norma. O sea, no sería apreciable una figura directa en que se plantee una excepción a esta disposición. ¿Ya? Gracias, Gabo. Roy Mackenzie nos deja ahí en las preguntas, ¿qué pasa si las condiciones ambientales se vuelven extremas, como en periodos extensos de sequía? ¿Se podrían caducar permisos ya entregados si es que en alguna zona cada temporada hay menos precipitaciones o aguas de deshielos? Sí, me ayudan ahí, Paula o Gabriel. Bueno, creo que el Gabriel se anduvo pegando. Se le fue el internet, no sé. Ah, ahí está. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo creo que igual el SBAP ahí va a tener un rol súper importante a la hora de hacer estos informes favorables o no, ¿verdad? Para el otorgamiento de los planes, ¿verdad? Va a tener que hacer una evaluación de carácter ambiental, considerando los distintos aspectos que va a estar en la primera parte establecida del reglamento, ¿verdad? Que son los criterios y prácticas según las condiciones ambientales y también las condiciones in situ que tenga la turbera, si es que está posible o no esta cosecha del musgo. Ahora, no sé si es que se pueden retirar estos permisos. Ahí, Gabriel. ¿El permiso de qué? Perdón, una cosita. Preguntan si es que es posible retirar el permiso de cosecha si es que, por ejemplo, las condiciones ambientales pueden cambiar en un periodo determinado, es decir, si hay sequía Bueno, parte de lo que tiene que quedar en el reglamento justamente es las materias que va a considerar. Y, por ejemplo, el manejo adaptativo es una de las materias que uno tiene que abordar, o un criterio que podría quedar en los planes de manejo. Y evidentemente pueden haber condiciones en las cuales tanto el reglamento y todo esto está en etapa de diseño, por eso es importante revelar esta información, pueda considerar de qué manera se suspenden los efectos o de qué manera los mantiene o cuáles son las causales para dar término, por ejemplo, a un plan de manejo según el procedimiento, los requisitos y las condiciones que establezca el plan de manejo. En este sentido existe un marco que nosotros vamos a poder regular y que evidentemente, entendiendo que la realidad ambiental va cambiando, va variando y la relación que tienen las turberas con los cauces superficiales y subterráneos, es una materia que debe ser considerada en función de los impactos que pueda llegar a tener el manejo de la cubierta vegetal del musgo. Exacto. Y también, bueno, va a definir cuántos el plazo de vigencia son de los planes, porque están preguntando también si es que van a ser semestrales. Claro, eso no está obviamente establecido, es algo que se debe definir en el reglamento. También tenemos aquí una consulta respecto a cuándo estimamos tener concluido este proceso y ya publicado en el diario oficial. Sebastián Trednik nos pregunta eso. Un poco teníamos la carta, ahí lo mencionó Paula al final de la presentación. ¿Podría precisarlo, Paula? Sí, solo comentar, hay varias etapas que tenemos que hacer todavía, sobre todo con el objeto de nutrir la debida participación de todos, de los que están mandatados por la ley, que son aquellos partícipes de la cadena, en el fondo comercial, o que en el fondo aprovecha el Muscus sphagnum magellanicum, así como de los diversos actores o miembros de la sociedad civil que quieran participar. Entonces, actualmente estamos en la elaboración de participación temprana. ¿Para qué? Para elaborar un anteproyecto de reglamento. Cuando tengamos ese anteproyecto de reglamento, la idea es que se publique para que se formulen observaciones, comentarios de toda la ciudadanía que quiera participar de este proceso y nosotros incorporar, sistematizar todas esas observaciones y elaborar un proyecto definitivo. Ese proyecto definitivo no puede ser aprobado así como así, de acuerdo a nuestra legislación, tiene que pasar por una serie de etapas.
Y dentro de esa etapa tiene que llevarse el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, es decir, un consejo donde hay diversos ministros que determinan, que formulan observaciones, comentarios a este reglamento. Y a su vez, una vez que, por ejemplo, ellos lo aprueban, este se lleva a firma del presidente de la República, ¿ya? O sea, va a ser firmado al menos por el presidente de la República y por la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura. ¿Ya? Una vez que está firmado el decreto en el reglamento, que contiene el reglamento por todos los que deben firmarlo, este va a Contraloría. Y en Contraloría pasa al trámite de toma de razón. Es decir, la Contraloría examina que efectivamente el reglamento haya sido dictado conforme a las reglas legales y a la normativa aplicable. Y una vez que ese examen sale favorable, que es lo que esperamos todos los que estamos haciendo este reglamento, evidentemente, se pasa a publicación en el diario oficial. Obviamente los plazos de esto pueden variar en función, por ejemplo, de cuánto tome la toma de razón de Contraloría. Si formula observaciones, uno las tiene que contestar a Contraloría, abordarlas y pasar ese examen. Lo mismo lo de los consejos de ministros. Pero la ley da un plazo que es de 2 años y es lo que se pretende cumplir, sin perjuicio de que evidentemente si es que hay que dar observaciones o dar las instancias de participación que correspondan, las vamos a dar y vamos a ir avanzando en la elaboración de este reglamento. Gracias. Vamos con Alejandra Silva, que nos dice, ¿existe evidencia científica de que la cosecha de pompón pueda efectivamente efectuarse de manera sostenible y que permita la regeneración de la turba como ecosistema? Ay, Paula, si nos puedes ayudar. Sí. A ver, una de las... lo más interesante del origen igual un poco de esta ley es que hubo un comité científico de asesores detrás de la promulgación de la ley, ¿verdad? Y estos distintos científicos pudieron establecer, ¿verdad? Bueno, recomendaciones a la hora del diseño de esta ley. Efectivamente hay distintos estudios que pueden demostrar que un mal manejo de la extracción del musgo, dependiendo de, bueno, hablan de centímetros, ¿verdad? De distintos tipos de corte, pueden obviamente alterar la cubierta vegetal y el musgo no crecer. Y por tanto, obviamente, perder las capacidades y la función y estructura del ecosistema. Por eso es súper importante que eso no ocurra y detener un poco quizás esos lineamientos que pueden que no existan, poder establecerlos a la hora de implementar esta ley. Como toda práctica, ¿verdad? Como toda práctica que bueno, hay personas que lo hacen mal y otras personas que lo hacen bien. No vamos a entrar en esa discusión. Y bueno, y yo creo que algo de lo muy interesante que quedó escrito dentro de la ley es que, bueno, se debe acreditar la regeneración de la cubierta vegetal posterior a la recolección. Entonces, si es que no es posible acreditar eso, en teoría no se puede hacer la recolección. Y como muy bien decía Gabriel en otra instancia, es importante igual ver el paraguas de leyes que tenemos en este momento. Y el artículo 41 del SBAP establece que no se puede hacer la alteración física de la cubierta vegetal de las turberas en estos sectores que no cuenten con permiso. Entonces, por eso hay que entrar como a interiorizar igual en el discurso de que hay que realizarlo bien y realizarlo bajo las disposiciones reglamentarias. Como había otra pregunta científica sobre cuánto era el crecimiento del musgo, también podemos entregar quizás algunos de los papers que nos mencionaron estos académicos que investigaron sobre la importancia, ¿verdad?, de poder establecer estos lineamientos para no perder las características ecosistémicas y la alteración física de estos humedales, porque son súper frágiles, ¿verdad? Ya hay otras leyes que nos dicen que no podemos drenarlas, que no podemos extraer la turba, ¿verdad? Ahora, y bueno, si se va a hacer la recolección, tiene que hacer de una manera que no se altere significativamente. Muchas gracias, Eso, Paula. si Gabriel quiere... Tenemos ahí Luis Oyarzún, nos deja también en el chat que nos acompaña desde Puerto Aysén y nos dice que están trabajando con la cooperativa de pomponeros de Aysén y en colaboración con Fundación Chile y la Gobernación en un plan de trabajo para el crecimiento del musgo Sphagnum magallánico. Así que muchas gracias, Luis, por compartir ahí los antecedentes y por sumarte también a este proceso y no solo a esta actividad. Así que muchas gracias.
No tenemos más palabras en vivo, hemos ido respondiendo las distintas preguntas que nos han llegado y yo quiero reforzar que esta actividad la vamos a descargar, la vamos a publicar en la página del Ministerio del Medio Ambiente, va a quedar a disposición. También vamos a subir en nuestro expediente la presentación que Gabriel Bustos con Paula Ott nos han presentado en esta actividad. Las vamos a compartir también a través de sus correos electrónicos con la grabación para que les quede más a mano. Y quiero agradecer, ¿cierto?, su participación sin antes poder invitarlos. No sé si quieren hacer un cierre ahí, Gabriel, alguna idea que te haya quedado dando vuelta respecto a todas las preguntas que fueron saliendo, que respondimos en el chat y que respondimos en vivo. ¿Alguna idea que quisieras reforzar para ir cerrando esta actividad? Sí, gracias Karen, gracias bueno por esta instancia, por esta participación. Vi ahí una materia en relación a cuáles son los impactos que la extracción podría tener y creo que acá igual hay algo importante que tenemos que considerar a la hora de abordar este instrumento. Acá nosotros estamos regulando los planes, o sea, estamos regulando la protección general de las turberas y en especial el mandato de los planes de manejo para la extracción del Muscus sphagnum magellanicum. Y se señaló que podrá fiscalizar, sancionar los incumplimientos de esta ley, el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas y también el SAC. Sin embargo, y eso sí es importante también que lo tengan en consideración, que esto es sin perjuicio de las demás normas y las demás infracciones a la normativa ambiental vigente respecto a materias de turberas, humedales y ecosistemas en general. Entonces, por ejemplo, em, si ustedes advierten que puede haber una infracción a, por ejemplo, una obra de relleno en una turbera, que es un humedal, y eso, por ejemplo, se hace en elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí hay más órganos que tienen competencia. Ya no solo aplica esta ley turbera, sino que aplican otros instrumentos como la ley 19.300 o el Código Penal, y la ley 20.417, que es la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que sancionan la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, estableciendo sanciones muy, muy fuertes. Así como también el Código Penal establece figuras de delitos penales a el relleno de humedales cuando se hace en elusión a sabiendas de un instrumento de gestión ambiental como es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, hay ciertas hipótesis que también ustedes, por ejemplo, y que vi que salieron comentadas, en que si se advierten ese tipo de situaciones, ustedes tienen los canales y que van más allá de lo que es probablemente esta ley, pero que se relacionan y se leen en coherencia a esta ley, ¿ya? Como para poder dejar también un camino para esa inquietud, porque este webinar y este marco de participación temprana tiene un contexto que es preciso, que tiene que ver con los criterios y prácticas de uso sustentable de los humedales y en especial el plan de manejo para las turberas, sin perjuicio de toda esta otra normativa que aplica, que es importante que todos tengamos en el radar, sobre todo para poder avanzar en la vía de protección de estos ecosistemas. Eso, sí, eso ahí también. Muchas gracias, Gabriel. Y ahí solo que nos dejaban en el chat si había algún nivel de selección. La verdad es que tratamos de abordar, nos llegan, teníamos más de 60 preguntas, en algún minuto estaba medio ahogado el equipo tratando de dar respuestas a todas y cada una de ellas. No existe ningún nivel de selección de que respecto a por qué a ti no te respondemos, solo es en orden que la capacidad humana puede atender, David, así que te vamos a responder por escrito. Nuestra idea efectivamente es recuperar cada una de las preguntas que ustedes nos hacen, nos nutren este proceso, así que es lo que no alcanzamos a responder es simplemente por capacidad. Eso no significa que no la vamos a revisar, que no la vamos a atender, y si tiene mérito de ser incluido al menos en la reflexión, en la pesquisa de nuevos antecedentes, lo vamos a tener también en consideración, porque precisamente hacer este tipo de actividades lo que nos busca es recoger los sentires, los saberes, los conocimientos locales, territoriales que nutran esta propuesta de borrador que está en construcción. Así que lo vamos a tener en consideración, David. No alcanzamos a llegar a ese espacio, pero no significa que no lo atenderemos. Paula, lo mismo, quiero ofrecerte el espacio de que quieras reforzar alguna idea, quieras señalar alguna reflexión que quieras compartir con nuestra audiencia.
Gracias, Karen. Bueno, yo creo que igual tratamos de dejar lo más explicado posible, ¿verdad? Cuáles son las disposiciones de la ley y el reglamento. Más que nada hacer un llamado a los presentes y, bueno, a los que no pudieron participar a que, bueno, esta es la etapa, ¿verdad?, para presentar información. Salieron hartas preguntas interesantes y también hartos aportes que yo creo que son súper sustanciales, ¿verdad? Y a nosotros también nos sirven a la hora de seguir aprendiendo. Y bueno, los canales todavía están abiertos, tenemos hasta el 8 de abril, así que el reforzar el llamado solamente que participen y envíen todos los antecedentes al correo reglamento@mma.gov.cl. Eso, y muchas gracias igual por el espacio. Yo creo que siempre es bueno encontrarnos y que seamos todos escuchados, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir acá comprometidos a trabajar, ¿verdad?, en el reglamento de turberas. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muchas gracias, Gabriel, también por el acompañamiento jurídico. Sabemos que hay hartas horas de trabajo en este proceso reglamentario, por atrevernos a avanzar, ¿cierto?, cuando no tenemos un documento concluido y que estamos dando pasos poquito a poquito, trabajando en la regulación ambiental. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en esta actividad y seguimos avanzando en materia de fortalecimiento de la regulación, pero también con instancias de participación ciudadana, en este caso de forma temprana. Así que tengan una linda jornada y seguimos trabajando por nuestro medio ambiente. Muy buen día para todos y todas. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén todos y todas bien.